Hola grupo, ¿cómo están? Ok, vamos a empezar con este segundo video. En el primer video vimos cómo es que se descarga un programa, cuáles son los mecanismos, comprendimos un poco sobre las entradas y salidas digitales del sistema, cómo se pueden conectar las entradas para evitar tener las entradas al aire y así evitar problemas de ruido electromagnético que vayan a activarnos las entradas accidentalmente. En esta segunda iteración eh, vamos a ver cómo es la estructura del programa en Arduino, que son la función setup y la función loop. La función setup que se ejecuta una sola vez en el arranque del dispositivo y que utilizamos generalmente para hacer configuraciones o testeos de hardware, y la función loop que es la que se ejecuta en un ciclo while indefinido o infinito. ¿Okay? Vamos a ver también en esta entrega las variables, eh, el lenguaje, un poquito sobre el lenguaje, las características del lenguaje de programación, cómo se definen las variables, algunas reglas que tenemos que poner a la hora de utilizar las variables. Pues vamos entonces a avanzar con esta clase. Aquí en pantalla pueden ver ustedes el snippet general de un programa en Arduino, un programa hecho para Arduino. Primero que todo, observemos los comentarios. Para realizar comentarios disponemos de dos formas. Están los comentarios de bloque, en los cuales se inicia con slash asterisco y se cierra con asterisco slash. Esta realiza la apertura y aquí el cierre del comentario en bloque. Todo lo que esté entre esos dos tokens va a ser un comentario. Los siguientes son los comentarios de línea, que son los que vemos acá, que es doble slash. Entonces, después del doble slash, el compilador interpretará esto como un comentario. Y aquí vemos otro comentario en doble slash. Y llegamos acá finalmente a dos funciones que siempre deberán estar presentes en todo programa de Arduino. La función setup y la función loop. Estas funciones son funciones que no retornan valor. Por eso es que se utiliza la palabra reservada void para indicar que no hay retorno de valor. Simplemente se llaman y ejecutan instrucciones. Les comentaba que en Arduino la codificación es case sensitive. Es decir, no es lo mismo el void en minúscula que el void en mayúscula o en formato camel case. Entonces tenemos que ser estrictos en eso. Cuando hablamos de funciones, vamos a ver más adelante en detalle, siempre se utiliza la palabra void o el valor de retorno de la función, seguidamente de la asignatura de la función, que sería el nombre de la función. En este caso, estamos declarando una función que se llama setup y entre paréntesis especificaremos los parámetros que recibe la función, que en este caso no hay nada en los paréntesis, significa que no tenemos parámetros, ¿ok? No hay parámetros. Después de la asignatura de la función, viene el cuerpo de la función que se escribe entre corchetes redondos, como ustedes pueden ver acá, que en este caso no tenemos todavía ningún código, ya más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Seguidamente tenemos otra función, que es la función loop, que igual nos recibe parámetros y se escribe en minúsculas. Muy importante, la asignatura de estas dos funciones tiene que ser en minúscula. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hace la función setup? La función setup se ejecuta automáticamente una vez inmediatamente después de que se energiza o después de un reset del Arduino. Entonces, cuando el programa carga, el puntero de instrucciones va a ir a cargar o a ejecutar
todo lo que esté aquí dentro de la función setup solamente corre una vez después del reset o después del power up. Y la función setup se utiliza principalmente para inicializar. ¿Qué vamos a inicializar? Bueno, podemos inicializar variables, podemos inicializar componentes, podemos inicializar también entrada y salida. Entonces, en el video anterior que vimos que había que configurar puertos si era de entrada o salida, eso se hace aquí. Esas instrucciones pinout se ponen en setup. Seguidamente tenemos la función loop. Y aquí viene la parte interesante de cómo es que se ejecuta un programa en Arduino. Y es que inmediatamente después de que ejecutamos el setup, el puntero del programa se dirige a la instrucción loop. Y la función loop se va a ejecutar una y otra vez de forma infinita, indefinida, hasta que se haga un reset o hasta que se haga un power off del Arduino, o bien que suceda alguna excepción grave que detenga el programa. Entonces, si viéramos el flujo de programa del Arduino en un diagrama flujo, entonces tendríamos el setup, y después del setup vendría el loop, y después del loop se vuelve otra vez a llamar el loop, se ejecuta el loop y se vuelve a llamar inmediatamente el loop, y así infinitamente. Entonces, todo el código, todo lo que suceda en nuestro programa tiene que suceder dentro de la función loop. Ahí es donde vamos a colocar la lógica de nuestro programa. Vale recalcar o adelantar que en Arduino podemos crear también nuestras propias funciones. Siempre, repito, mandatoriamente todo código debe tener un setup y un loop. Sin embargo, nosotros también podríamos crear nuestras propias funciones para poder organizar mejor el código y hacerlo legible y mantenible. Entonces, en esta iteración, la número 2, vamos a implementar el código que inicializa las entradas y salidas, y código que lee y que escribe en las salidas. Lo vamos a realizar en el simulador. Vamos a hacer un debug básico, y una vez que nos ha funcionado en el simulador, que verificamos que las entradas y salidas se comportan bien, vamos a implementarlo en nuestro Arduino, nuestro sistema físico, y vamos a descargar el programa. Entonces, los entregables serían primero el código o el simulador, y seguidamente en el sistema físico, en el prototipo físico. Se puede utilizar el Arduino Cree, que es en línea, pero yo sugiero pues que utilicemos el Arduino IDE, que es la versión desktop. Y por ser esta nuestra primera iteración, voy a pasar el código que ustedes deben utilizar. Revisemos línea por línea lo que está haciendo este snippet de código. Comentario, pueden verlo acá. El IDE les ayuda un poco dando color, ¿verdad? Lo que son comentarios. Aquí estamos declarando una variable que se llama alarm button state. Estamos declarando esta variable de tipo entero y estamos inicializándola con un valor de 0. Las variables pueden notar ustedes que la estamos declarando fuera de la función setup y fuera de la función loop. Eso después veremos con más detalle. Esto es lo que se llaman variables globales. Y
al ser un lenguaje fuertemente tipado, todas las variables que vayamos a utilizar tienen que estar declaradas con un tipo específicamente. Nos venimos acá al setup, que ya sabemos se va a ejecutar la primera vez, y encontramos la instrucción serial.begin 9600. Esto lo que hace es inicializar la WART del Arduino, que es el módulo de comunicación serial, y que nos va a permitir ver los valores de debug en la consola del computador. Por otro lado, tenemos acá la inicialización del pin 13, que es una entrada, y la inicialización del pin 12, que es una salida. Nótese que todas las instrucciones finalizan con un punto y coma. Ok. Nos venimos al loop, y en el loop vamos a encontrar que estamos llamando el digital read del pin 13, es decir, estamos leyendo lo que sucede en el pin 13, lo almacenamos en la variable alarm button state, que la declaramos aquí arriba, ¿verdad? Ya la conoce. Utilizamos la instrucción serial.print paréntesis y como parámetro un string para mandar a la consola. Más adelante vamos a ver qué es la consola, un mensaje que diga estado de botón de la alarma. Eso es para poder nosotros visualizar qué es lo que está pasando, son mensajes de debug. Hacemos otro serial.print con el valor de la variable alarm button state, que es el que nos va a imprimir, que fue lo que se leyó acá, y seguidamente hacemos un serial.print ln, un print line, que esto lo que hace es simplemente imprimir una línea en blanco. Seguidamente vamos a hacer un digital write al pin 12 y vamos a poner un valor en alto, escribimos un 1, se ejecuta la instrucción delay, que la instrucción delay lo que hace es pausar la ejecución del programa por n cantidad de milisegundos. El parámetro que recibe es la cantidad de milisegundos que el programa se pausa. En este caso son 1000, es decir, un segundo. El programa se pausa un segundo y después de un segundo avanza a la línea 20, que es el digital write al pin 12, pero vamos a escribir un 0. Posteriormente avanzamos a la línea 21, esperamos un segundo nuevamente y vuelve otra vez a ejecutarse el loop. Una y otra vez. Ese es el ciclo de ejecución del Arduino, el ciclo infinito del loop. Se ejecuta continuamente, continuamente. Si ustedes visualizan esto en una línea de tiempo, pueden darse cuenta que el digital read se lee muy rápido, increíblemente rápido. Y cada vez que se lee, el programa escribe un alto, se pausa un segundo y esta instrucción en la línea 20 se va a ejecutar un segundo después se espera otro segundo y vuelve a llamarse. Entonces, a continuación, pues les va a tocar a ustedes montar el código en el simulador, posteriormente descargarlo en el Arduino, pero ya el proceso de descarga lo vamos a ver en otro video aparte. En el simulador van a montar este código. No les voy a dar el snippet, no quiero que hagan copy paste, quiero que digiten línea por línea del código, porque probablemente se nos va a ir por ahí una mayúscula, una minúscula, un error de sintaxis, y es importante que ustedes vean y se vayan acostumbrando a localizar esos errores y corregirlos. Las variables. Bueno, ya todos saben que es una variable y pues aquí lo que tengo que recalcar es que son case sensitive. Los nombres de las variables responden al mayúsculas y minúsculas. Yo podría declarar una variable que se llame dato en mayúscula y otra dato en minúscula y las dos serían válidas, pero serían variables completamente diferentes. Las variables deben de indicarse siempre el tipo, como ustedes pueden ver acá, y
La mejor práctica es siempre inicializar la variable, empezar con un valor conocido. ¿Ok? Pueden ver acá ustedes que estamos inicializando la variable entrada 1, tipo entero, pero no se está inicializando. Eh, Generalmente pues, se toma el valor 0, pero no necesariamente. ¿Ya? A mí me ha pasado un 10% de las veces que tal vez me sale un valor que no es. La mejor práctica es siempre inicializar las variables y con un valor conocido. Sobre el scope de las variables, las que son declaradas fuera del setup o loop se llaman variables globales. Estas variables globales pueden ser accedidas desde cualquier punto del programa. Eso se utiliza muchísimo en desarrollo embebido. Las variables dentro de una función tienen un alcance, digamos que se declaran dentro de una función, tienen alcance únicamente dentro de la misma función. ¿Ok? Y les muestro por acá un ejemplo de declaración de variables. La variable waterLevel, que es una variable de tipo entero, como vemos acá, y se inicializa en 0. Y tenemos por acá declarado otro identificador que es starter button pin, pero nótese que tenemos una palabra reservada nueva acá, que es la palabra const. Esto nos permite declarar constantes. Prácticamente son valores que no van a cambiar a lo largo de todo el programa. Entonces, starter button pin declarado como tipo entero y como constante tiene el valor de 13. Si nos vamos aquí al loop, van a ver que tenemos la variable in y de tipo entera declarado aquí en loop y la variable f tipo float o real declarado en el loop. Estas dos variables i y f, perdón, aquí hay un pequeño error, esto es i y esto es f. Estas dos variables son visibles únicamente dentro del loop. Si yo realizo otra función aquí más abajo, eh, y hago la invocación de la variable i, probablemente voy a tener un error de compilación ya que no se puede acceder desde fuera de esta función. ¿Ok? Y ya ustedes pueden ver, bueno, las variables de alcance local son muy útiles, por ejemplo, cuando se usan ciclos for, como el que ustedes ven acá, pero este ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, también aprovecho para decirles que una buena práctica es que los pines o los números de pines asignados a los puertos generalmente se declaran como constantes. Y en el programa trabajamos con el valor, con el identificador, en vez de trabajar directamente con el número de pin. ¿Esto por qué? Pues si hay un cambio, sencillamente lo hacemos acá en la declaración de la constante y no hay que ir por todo el código cambiando los pines. Además de que se vuelve más críptico de poder seguir el código. No es lo mismo leer, por ejemplo, leer starter button pin a leer 13. ¿No? Ya el nombre de la constante nos está dando una pista sobre la función de ese pin. Y sobre las variables, veamos acá los diferentes tipos que podemos utilizar en Arduino. Estos son los tipos más básicos. Hay una cantidad más grande de tipos de datos que se pueden utilizar. Muchos disponibles vienen de C y de C++. Sin embargo, estos son los más, mm, para empezar, son los más comunes. El tipo char, ¿verdad? Que es un número con signo, ¿verdad? Que codifica valores entre menos 128 a 127, que se utiliza para básicamente almacenar códigos. El byte es un número sin signo de 0 a 255, 8 bits. Entero, y el tamaño del entero va a depender de la arquitectura del microcontrolador.
Por ejemplo, en los Arduinos de 16 bits, el entero va de menos 32.768 a 32.767. Si el microcontrolador es de 32 bits, el rango o los valores del entero van a ampliarse muchísimo más, como ustedes pueden ver acá. Tenemos, por ejemplo, los enteros sin signo, ¿verdad? Que serían números positivos que nos dan, tenemos el mismo rango, pero el valor inicial y final cambia. Si ocupamos números más grandes, podemos utilizar, por ejemplo, datos long, que son enteros negativos positivos. El long se puede utilizar en Arduino de 16 bits para superar el problema de limitación del entero. Sin embargo, hay que tener a veces cuidado con el uso de las variables por las limitaciones de memoria que tenemos. Tenemos enteros sin signo, como ven acá. Por otro lado, tenemos el tipo float, que es, hablamos de números decimales básicamente en 32 bits, ¿verdad? De 6 a 7 decimales. Entonces, si ocupamos trabajar con números decimales, usamos el float, y si necesitamos eh, números más grandes, eh, reales, utilizaríamos el float, que pues no ganamos precisión, son la misma cantidad de decimales. Sin embargo, el valor entero sí puede ser bastante mayor que el float corriente. Conversemos ahora sobre el estilo de codificación. Bueno, en la referencia oficial de Arduino, ya les paso el link, se dan lineamientos muy generales sobre la codificación, qué documentar, qué no documentar, la forma de escritura del- del, eh, de los statements, etcétera. Hay una guía más específica en este URL que ustedes ven acá, eh, que ya habla sobre cómo nombrar las variables, etcétera, ¿verdad? Para efectos de este curso vamos a utilizar estas dos referencias. Sin embargo, sin querer ser muy rígido, pues eh, lo más importante pues es ser consistente en el estilo de codificación. Por ejemplo, si se utiliza lowercase para nombrar las variables, pues se utilizará lowercase en el resto del programa y no hacer híbridos, ¿verdad? Muchas de las prácticas de codificación se arrastran de C y de C++. Y para este curso, digamos, asumiremos que un código completo, háblese de un mini proyecto o de un proyecto, va a cumplir con lo que diga la referencia oficial de Arduino. Va a contar siempre con comentarios en el encabezado del programa. Las funciones siempre irán comentadas. Por supuesto que se harán comentarios relevantes si existe eh, eh, algún algoritmo o algo. Entonces el código se valora fuertemente, pues que el código sea bastante legible.